Muy bien, siendo las 13:03, si ese reloj analógico dice la verdad, vamos a empezar a conversar despacito, porque estamos acomodándonos en las sillas del Café La República, con el filósofo, el ensayista, el poeta Santiago Kovadlov, sobre lo que pasó en el programa, una parte, y luego siempre nos trae una sorpresa, siempre nos trae un invitado que nos hace muy rica la conversación, por lo menos así lo entendemos nosotros. Gracias, Jorge. Efectivamente estamos acomodándonos y ya te diré quién es nuestra invitada, por lo menos te adelanto que es una mujer, sí. Y ya verás qué autora. Pero por lo pronto lo que me urge, lo que me invita a cambiar ideas contigo es tu editorial y el pensamiento de nuestros invitados de hoy. Tu editorial en tanto subraya el hecho de que estamos viviendo un nuevo momento político. Ahora, es muy interesante, y creo que nuestros oyentes lo habrán advertido, que lo nuevo puede ser paradójicamente no enteramente innovador. No enteramente innovador. El momento es nuevo indudablemente porque la orientación de este gobierno no es en infinidad de aspectos y particularmente en lo económico la misma del mundo y de la orientación que se ha seguido en el país en los últimos 20 años, diría yo, de manera dominante. Lo nuevo estaría también en el hecho de que ha ocurrido, decías vos, algo impensable. Tenemos fotografías de lo impensable. ¿Y qué es lo que tanto creíamos difícil de pensar? Que la figura de quienes lideraron el país durante los gobiernos de ambos Kirchner pudieran en algún momento, como esfinges, estar camino de la desactualización, de la pérdida de protagonismo visual. Esas imágenes a las que vos te referías, que implicaban que las esfinges, como las ha llamado Néstor Kirchner, se encuentren camino de un depósito, o que el centro cultural que llevó el nombre del expresidente se modifique y cambie de nombre, o que la idea, ¿no es cierto?, de que el paternalismo representado por el populismo kirchnerista se vea de pronto relegado a un terreno de intrascendencia relativa en cuanto a su vigencia directa, todo esto te lleva a vos a hablar de un momento nuevo. Pero no olvidás, y yo creo que esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que el mileísmo se muestra tan inclinado al caudillismo y a darle la espalda a las instituciones republicanas como lo estuvo el populismo kirchnerista. Esto es inquietante y aquí lo nuevo se convierte en viejo. Se está luchando, dijiste vos, por la titularidad de la marca populista. Luchando por la titularidad de la marca populista, no dejando el populismo atrás. No se trata de advertir en todo su superación y menos aún su superación en órdenes fundamentales como los que atañen a las instituciones republicanas. Hablas de enconos, el encono de este gobierno con la prensa, con la cultura en general, con la tendencia a hacer de la justicia un instrumento en manos de la necesidad de un partido político. Te preguntás si es posible distinguir hoy un populismo bueno de uno malo y concluís que no, que los populismos son sustancialmente todos ellos idénticos y que el gobierno en este aspecto expresa una concepción del poder alejada de la República. Leales y traidores, dijiste con contundencia. Nuevamente esta división entre réprobos y elegidos. Otros son los actores, recordás como bien lo plantea Shakespeare en su Macbeth, ¿no? En la obra de William Shakespeare, Macbeth en un momento dado dice: volvemos al escenario, estamos en él en un minuto y luego pasamos a dejar ese lugar a otros que representan el mismo papel. Otros actores, la misma polarización. ¿Dónde está el centro? Ese centro que revela capacidad equitativa ante los extremos en la concepción de lo que es un régimen político a diferencia de lo que es la república. ¿Dónde está el matiz? ¿Dónde está la auténtica libertad? Muy interesante, como siempre, ¿no? La observación, el análisis
de Santiago sobre ejes que hemos tirado en la introducción del programa. Son ejes, son lo que nosotros tratamos de hacer es repasar lo más objetivamente posible. Tenemos punto de vista, no hay duda, tenemos punto de vista, pero tratamos de repasar. Entonces, eso, ¿por qué decimos es un nuevo momento político, Santiago? Por todas estas cosas. Porque hubiera sido impensado que el primer día de gobierno, al mes de iniciado este gobierno, que todos decían que iba a durar un suspiro, se sacaran, por ejemplo, las esculturas o se cambiara el nombre del CCK, cosa que el gobierno de Mauricio Macri no pudo hacer. No pudo hacer. Este gobierno, ahí es donde nosotros decimos, bueno, espera, hay un nuevo momento político. Luego pasamos a las consideraciones. ¿Eso significa que se va consolidando un proyecto de centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, de centro-derecha republicano? No, daría la impresión que no, que los ingredientes son otros, que los componentes de esta alquimia son otros, ¿no es cierto? Hay una clara vocación caudillesca en el presidente de la Nación, hay una clara vocación movimentista en sus seguidores, que no toleran nada, pero cuando yo digo toleran nada no es solamente por las agresiones, sino porque lo expresan. Hay una sola verdad. Es decir, estos son datos, Santiago, con los que nos chocamos a diario, y esto tiene consecuencias. Y motivo de inquietud. En nuestra opinión, lo hemos conversado mucho, Santiago, en nuestra opinión, porque además nosotros creemos que la cosa va por el medio. Cuando creemos que la cosa va por el medio, decimos instituciones, decimos pluralismo, decimos respeto a la opinión del otro. ¿Qué dirías si te dijese un filomileísta o alguien que adhiere incondicionalmente a este gobierno? Bueno, son etapas. Estamos terminando con una crisis económica tremenda y después vendrá la etapa en que la política irá alcanzando o orientándose a ese centro del que hablaba Centro Editorial. ¿Qué le dirías a este planteo sucesorio, procesual? Bueno, diría que no es lo que muestran, no lo que marcan las evidencias. Es decir, da la sensación que lo que el gobierno sí tiene claro es que debe gobernar. Eso no es poco. Bueno. No es poco ni es una cuestión secundaria, es fundamental, y en la Argentina ni hablar. Que tiene que gobernar. Ahora, ¿cómo gobernar? Este gobierno está mostrando que en realidad quiere reemplazar aquel dominio absoluto del poder. Lo hace de una manera, bueno, a las pruebas, insisto, me remito, siendo un gobierno que ahora podría decir no tiene nada desde el punto de vista de aparato político. Claro. Logró unos hechos muy importantes, muy resonantes, pero, insisto, si uno los lee, si uno los mira, dice, no están buscando el saneamiento de la vida de los partidos políticos. No parecería ser una preocupación del gobierno. No están planteando un parlamento dinámico donde pueda haber acuerdos mayoritarios entre distintas fuerzas. Hacen acuerdos coyunturales, incluso con el diablo, si es necesario, para sacar adelante las propuestas que ellos tienen. Claro, son formas de gobernar. Yo no estoy, en este caso, no estoy calificando. Digo, es lo que uno describiendo, ve. Claro. Estamos describiendo. Nosotros tenemos una convicción básica, es que para que una democracia sea cabalmente republicana, es preciso que cuente con partidos políticos y sujeción al mandato constitucional, haciendo de los tres poderes interdependientes y no subordinados al Ejecutivo. Claro. Esto es una cuestión de principio. ¿Podemos decir que hemos vivido así desde el retorno a la democracia? Yo diría que no. Hemos tratado de vivir así. Hemos puesto empeño en vivir así, pero también se ha fracasado en el intento de vivir así. Ahora, como muchas veces decimos que vamos a tirar el bebé con el agua sucia. Claro. ¿No? Claro. Además, ¿por qué? Por eso me parece que lástima que tengamos que explicarlo tanto, pero bueno, se hace imprescindible explicarlo. ¿Por qué si encendimos las alarmas con las pretensiones hegemónicas del kirchnerismo desde un principio, cuando vimos que no venían a recomponer el sistema democrático que se había destruido en el año 2001, sino que venía a construir una fuerza populista hegemónica? ¿Por qué los republicanos, el mundo republicano, el centro, encendió las alarmas
Y eso fue lo que finalmente, con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo y muchos años, dio lugar a la aparición de una fuerza representativa del centro, una alianza particular como fue Cambiemos, en principio, cuando de juntar al radicalismo con el PRO, con la coalición cívica de Lilita Carrió. Bueno, era una cosa impensada. ¿Por qué se juntaron? Se juntaron porque había un enemigo fundamental, volviendo a esa teoría, a esa vieja teoría de la política, un enemigo fundamental que era el populismo, que iba a arrasar con la Corte Suprema, que iba hacia Venezuela. Entonces, ¿por qué hoy deberíamos decir, no, ahora le entregamos un cheque en blanco a un señor que tiene una propuesta que se llama anarcocapitalismo, que no se aplicó en ninguna parte del mundo y que estamos ensayando acá en Argentina y ojalá le vaya fenómeno, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de desconfiar. Yo creo que es indispensable unir a ese concepto de desconfianza una aclaración que permita comprender su justificación. No desconfiamos de las ideas que se nos proponen, desconfiamos del valor absoluto que se les quiere atribuir, que no admiten discusión. Fíjate vos que una de las enseñanzas tan ricas que nos deja la intervención de Silvina Marcimián, la autora de Enseñar a leer y escribir a los adolescentes, es esta idea de que la educación pasa fundamentalmente por la aptitud para discutir y debatir en el marco del derecho a la palabra, de poder tomar un punto de vista y ejercerlo, de no renegar del derecho del otro a pronunciarse de un modo que puede no coincidir con el nuestro, pero es indispensable para enriquecer un debate donde el monopolio de la verdad es fatal para la subsistencia del espíritu democrático. Y ni qué decir cuando José Emilio Burucúa nos dice que a mayor civilización, mayor libertad. Claro. Entonces la libertad no ha de ser nunca una imposición partidaria, sino el fruto de una aptitud para la convivencia. Yo te diría que a medida que el programa se ha ido desarrollando, esta apología de la libertad, entendida no como propuesta de un partido, sino como consecuencia del logro de una actitud convivencial, se nos hace cada vez más y más indispensable. Y en ese sentido, Jorge, te diré que hoy tenemos una invitada encantadora. A ver. Irene Vallejo. Uy, qué bueno. La gran ensayista española, nacida en Zaragoza en 1979, muy joven, que es autora de esta joya que tantos hemos leído, El infinito en un junco, un libro sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, y la vamos a leer en un fragmento espléndido de su ensayo, que es aquel en que medita, Jorge, al pensamiento de Platón en su doble vertiente, lo que aporta a favor del espíritu crítico y su propensión a generar un gobierno autoritario. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Creo que y qué a tono con lo que venimos hablando. Y qué ¿no? a tono con lo que estamos tratando de plantear. Le vamos a ceder la palabra a una gran ensayista española contemporánea. Extraordinario. ¿Te parece que hagamos ahora una interrupción? No es una interrupción. Vamos a complementar con buena música lo que llamamos haciendo pie. Eso, vamos. Muy bien, entonces estamos acá con Santiago Kovadlov, sentaditos en el Café La República. Le agradecemos a Mara, que ya se comunicó con nosotros para saludarnos, para agradecer por el programa, y nosotros agradecer que nos esté escuchando. Así es. Y hay muchísimos otros oyentes que nos van dejando sus cálidos su mensaje, sus propuestas que recibimos. Encantados. Claro. Encantados. Por ejemplo, Arturo, y hoy que tenemos... nos dice que Arturo, que le gustaría que hablemos de Sebreni. Y vamos a, lo tomamos, pero por Arturo. Supuesto, no pensábamos dejar de hacerlo. Así es. Simplemente la propuesta de nuestro oyente Arturo nos parece oportunísima y ya tendremos pronto ocasión de escucharlo leyéndolo. Y hablando de escuchar lo que es la palabra, vos sabés que entre los epígrafes de este precioso libro de Irene Vallejo titulado El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, entre los epígrafes ella pone uno
de Mia Couto. Mia Couto, yo la he leído, es una poeta de Mozambique. No es frecuente que alguien de este lado cite a poetas de esta mozambiques, civilización, diría. de esta civilización, como diría José Emilio. ¿Qué dice Mia Couto en su poema? Parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. ¿Qué nos está diciendo? Y qué bien que Irene Vallejo nos permita advertir qué es un epígrafe. Empecemos por allí. Ajá. Un epígrafe es una sentencia que en relación a lo que se ha escrito tiene la capacidad de resumir lo que uno se ha propuesto como autor. Porque lo que va a hacer Irene Vallejo en este bellísimo libro es ir abriendo una caja de voces. No es una caja de Pandora porque no encierra males, es Claro. una caja de fecundidades, de bellezas, de aptitudes. Todo su libro recorre esta posibilidad de sentir el estremecimiento de reunirnos con quienes, habiendo escrito hace mucho, son contemporáneos nuestros por la índole de lo que dicen o nos permiten advertir a nosotros, Jorge, lo antiguos que somos. Claro. Porque ella, por ejemplo, se concentra en el párrafo que hoy quiero compartir con nuestros oyentes, en las enseñanzas de Platón. Y en las enseñanzas de Platón escucharemos esta dualidad constante entre el apego a la libertad entendida como espíritu crítico y la necesidad del dogma como imperativo por clausurar de una vez por todas el debate en una certeza única. Aquí, en las meditaciones que Irene Vallejo realiza en su libro sobre Platón, nos dice lo siguiente. A ver. Las enseñanzas de Platón siempre me han parecido asombrosamente esquizofrénicas en su explosiva mezcla de libre pensamiento e impulsos autoritarios. Entre sus pasajes más leídos se encuentra el mito de la caverna, un relato ideal de lo que debería ser un proceso educativo crítico. En el interior de una gruta, unos individuos permanecen encadenados de espaldas a una hoguera llameante. Los reclusos solo ven los movimientos de las sombras proyectadas sobre las paredes de las cavernas, y esas sombras constituyen su única realidad. Finalmente, uno de ellos se libera del encierro y se aventura a salir de la cueva rumbo al mundo que se extiende más allá de las hipnóticas proyecciones. Hay en este relato una bellísima invitación a dudar, a no conformarse con las apariencias, a romper las ataduras y a abandonar los prejuicios para mirar la realidad cara a cara. Sin embargo, en la más famosa utopía platónica, la República, el mismo ensayo que acoge el mito de la caverna acecha la oscura antítesis de su mensaje ilustrado. El libro tercero podría ser el manual de prácticas de un dictador en ciernes. Allí se afirma que en una sociedad ideal, la educación debería inculcar ante todo seriedad, decoro y valor. Platón es partidario de una rígida censura sobre la literatura que leen los jóvenes y la música que pueden escuchar. Las madres y las niñeras deben contar a los niños solo cuentos autorizados y hasta los juegos infantiles están reglamentados. Homero y Hesíodo han de ser prohibidos como lectura infantil por varias razones. Primero, porque presentan a unos dioses frívolos, hedonistas y propensos a la mala conducta, lo cual no es edificante. A los jóvenes hay que enseñarles que el mal nunca procede de los dioses. ¿Qué tal? Qué impresionante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal Platón y qué tal Irene en su retrato de este dualismo, de esta bifurcación? Sí, o este cambio, ¿no?
¿O es un cambio de Platón? Yo te diría que son dos actitudes paralelas. Paralelas, porque en infinidad de obras de Platón es posible advertir esta supremacía del espíritu crítico sobre la actitud totalitaria, pero en la República, que es el proyecto político de Platón, aquí aparece esta idea de que la educación debe ser impartida por los que saben, a los que tienen que aprender lo que es necesario, lejos de todo espíritu de duda, de toda pregunta en favor de una respuesta acabada. Qué bárbaro, ¿no? Y qué interesante recuperar estos conceptos tan actuales, tan vigentes, tan de la polémica actual. Siempre nos sorprende esto, ¿no? Un poco. Siempre nos sorprende porque se ve que desde muy antiguo esta doble aptitud del hombre a atreverse a la aventura de pensar y al de condenar esa aventura en la medida en que no provea propuestas acabadas que amparen al hombre de la incertidumbre, es constante, es permanente, es una dualidad que no cesa. Y acaso aquí habría que volver a recordar a Julio Cortázar, como tantas veces lo hicimos, diciendo que es preciso vivir combatiéndose. Claro. Combatiéndose, no solo combatiendo a los otros, combatiendo en nosotros todo lo que de alguna manera nos inscribe en el campo de lo inequívoco en desmedro del matiz. Dice a seguir nuestra querida invitada de hoy: una legión de padres angustiados por los traumas incurables que los hermanos Grimm o Andersen, autores de literatura para niños, pueden ocasionar a sus frágiles vástagos, se preguntan qué valores y terrores inoculan la Cenicienta a Blancanieves o el soldadito de plomo a los niños del siglo XXI. Estos apóstoles de la protección de menores prefieren los endulcorados adaptaciones de la factoría Walt Disney a los cuentos originales, tan crueles, violentos, patriarcales y trasnochados. Muchos de ellos son partidarios, sino de eliminar la literatura tradicional de nuestro imperfecto pasado, al menos de adaptarla a la buena conciencia posmoderna. Esto es muy interesante, Jorge, porque nos viene a mostrar qué dificultades tenemos hoy para entender en qué sentido la transmisión de un conflicto, aún de una tragedia, puede fortalecer el espíritu analítico, crítico y educativo de un joven. Mira, para recordar algo paralelo a lo que dice nuestra invitada, vos sabés que en tiempos posteriores, inmediatamente posteriores a William Shakespeare, muy poco después, casi un siglo después, el rey de Inglaterra autoriza a quienes quieren modificar el desenlace del Rey Lear, una tragedia que plantea, ¿no es cierto?, el desenfreno brutal en que la ambición de un padre quiere someter a sus hijos a las leyes de su entendimiento excluyente. Entonces deciden modificar eso para que tenga un desenlace positivo y un padre aparezca con una buena imagen y procediendo como se debe, con lo cual amputan de la tragedia de Shakespeare ese desenlace que la convertía en una obra aleccionadora por su hondura. Claro. Y no por ese espíritu de apaciguamiento que linda con la somnolencia. La diferencia entre el drama y la tragedia es fundamental. Los dramas tienen un desenlace favorable porque superan el conflicto. Las tragedias tienden a proponernos un conflicto como algo que no cesa, aun cuando pueda perfeccionarse la convivencia con el conflicto. Y la tentación a corregir aquello que se ha expresado así como vos lo decías, también es muy actual. Venimos de una etapa, el wokismo hizo eso también, ¿no? Corregir los clásicos. Claro. Aquellos que tienen maltrato a la mujer, por ejemplo. Claro. Aquellos que hablan de los niños y no utilizan el femenino, o de los adultos y no utilizan el femenino, ¿no? Esta tentación de permanentemente intervenir en la literatura, en los clásicos, me parece que también
tiene que ver con esto, ¿no? Me hiciste recordar con lo que decís algo vinculado a Juan José Sebrelli. Mira. Juan José Sebrelli con respecto a esta discusión de género, sí, claro, ¿no? Y a esta tentativa de alterar el idioma para darle cabida en él a lo que supuestamente está afuera, dijo con su lucidez habitual: yo no tengo ningún problema en pertenecer como hombre a la humanidad. Sí, muy bueno. A la humanidad. Bueno, ahí está, este es el tema, ¿no? Yo creo que estas enseñanzas de Platón, sí, de las cuales nos habla Irene Vallejo en su libro formidable, ¿no es cierto?, El infinito en un junco, tienen que ver con algo que ella también nos dice aquí. El paso de los años no apaciguó los bríos censores de Platón. En su último diálogo, Las leyes, propone prácticamente la creación de una policía poética para vigilar la nueva literatura. El poeta, dice, no podrá componer nada que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno. Una vez escrito su poema, no podrá darlo a conocer a ningún particular antes de haber sido leído y aprobado por los jueces que para ello hubieran designado los guardianes de las leyes, y aquel al que escogimos como director de educación. El mensaje queda enfáticamente claro, prosigue diciendo Irene Vallejo: hay que someter los textos poéticos a una severa censura, a veces suprimirlos, otras expurgarlos, aplicarles correcciones, y siempre que sea preciso, y lo será muchas veces, reescribirlos. Dios santo. Qué horror. Palabras que no han perdido actualidad. Qué horror. Mandatos que no han dejado de tener vigencia en el transcurso de los siglos. Estamos leyendo a un hombre que se pronunció en este sentido, no solo en este sentido, pero en este caso en este sentido, hace 2500 años. Estaba retratando una necesidad imperiosa de silenciar la palabra alternativa, de concebir la libertad como sometimiento del que no entiende lo que manda el poder. Qué horror que tenga tanta actualidad. Tanta actualidad. Y ella recuerda, la utopía de Platón es hermana melliza de la distopía, claro, 1984. La sociedad del partido único, imaginada por George Orwell, alberga un departamento de ficción donde se produce toda la nueva literatura. Allí trabaja la protagonista, Julia, a la que vemos merodear por la oficina con las manos siempre grasientas y una llave inglesa en la mano. Se ocupa del mantenimiento de las máquinas que escriben novelas según las directrices ministeriales. El régimen tampoco se desentiende de las obras clásicas. Aquí es donde Orwell parece hacer realidad los sueños húmedos del autoritario Platón. Su Ministerio de la Verdad ha puesto en marcha un gran proyecto destinado a reescribir toda la literatura del pasado. Decime, Jorge Sigal, ¿vos leíste esta página al escribir tu editorial de hoy? No. Yo juraría que sí. ¿Qué hay en la realidad de la que hablas que te remite a este pasado y permite que esto sea actual y lo tuyo una gran antigüedad? Sí, es impresionante. Bueno, quizás porque una de las cosas que tenemos que comprender definitivamente es que la lucha por la libertad va a ser una misión permanente del ser humano. Es una pelea con conquistas muy pequeñitas. Se van conquistando cosas, claro, y se va retrocediendo históricamente. Se avanza, se retrocede, pero se avanza. Pero claro, también, bueno, en tu diálogo con José Emilio Burucua, vos señalabas que es muy importante entender que las conquistas que garantizan el auge de la libertad se ven de pronto, según el momento histórico en que estemos, sujetas a retrocesos tremendos. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy nos toca, y así finalizamos el diálogo con él, hoy nos toca advertir que la barbarie asoma de la mano de la indiferencia ante la justicia. Estamos asistiendo a un tiempo, y esto lo señalaba Carlos Pañi también recientemente, en el cual las decisiones de la justicia no parecen incidir
en la conducta de los votantes. Se elige a candidatos que pueden tener juicios y causas abiertas, claro, como si fueran hombres impolutos o, como se dice en la Argentina, contaran con una ficha limpia. Claro. Sin embargo, y para agarrar grandes trazos, que finalmente la historia se construye en grandes trazos, ¿no es cierto, Santiago? Tenemos que decir que hay cosas que nos parecen inconcebibles, que hace unos 20, 30 años, 40 años, 50, ponele, como máximo, eran normales en la Argentina. Atropellar al Poder Judicial no era una cosa que se hacía de vez en cuando, no existía directamente la independencia del Poder Judicial. Hoy es una cosa que cada paso que se da debe ser meditado por el poder. Fíjate, el hijo lo van a meter por la ventana probablemente, me estoy refiriendo a la ampliación de la Corte Suprema, al reemplazo de los jueces que se jubilan de la Corte Suprema y la cobertura de la vacante que queda. Y sin embargo, es un tema que se ha instalado en la sociedad. Sí, es muy interesante lo que señalás, porque allí donde todo parecería indicar que la justicia es arrasada por la indiferencia y el menoscabo de algunos sectores, también empieza a aparecer esta idea de combatir desde esa vertiente a quienes recuerdan que la justicia existe y que debe ser respetada. Miremos el caso de Diego Luciani, claro, el de ese fiscal que se atrevió a reivindicar la dimensión ética de la justicia. Totalmente. Y a jugarse la vida por esa convicción. Totalmente. Quiere decir que ese posicionamiento del fiscal, de este otro fiscal que es Diego Luciani, termina siendo vocera de esa posición de miles y miles de ciudadanos argentinos para los cuales el poder de la ley debe privar, debe manifestarse por sobre los intereses sectoriales o de partido. Es para encontrarle la parte, digamos, del avance, porque estamos siempre con el microscopio, uno ve lo que no quiere ver. Y por supuesto que hay que ponerle el ojo, porque justamente lo que se ha logrado hasta ahora, Santiago, creo yo, que es producto de muchas generaciones que lucharon por esas cosas, ¿no? No se vuelve al punto de inicio, se vuelve un poquito más arriba. Sí, ¿no? Yo tengo la impresión que entonces la conclusión que está sacando y que es coincidente con el planteo que nos hizo y nos seguirá haciendo Irene Vallejo, es que el progreso no consiste en dejar atrás lo problemático y lo que exige superación, sino en poder retomar incesantemente en pos de un crecimiento cualitativo una tarea que no puede terminar. Claro. ¿Qué mejor definición de una democracia republicana que esta que hace de la tarea un proyecto infinito? Extraordinario. ¿Te parece que hagamos una interrupción musical? Otra vez. Me parece muy bien. Y volvemos. Otra vez dije interrupción. Es un horror lo que acabo de decir. Sí. Será. Ahora le vamos a preguntar a Irene Vallejo ¿qué opina de tu idea de que la música es una interrupción? Mira, tremendo. Es tan inteligente y bonita que yo diría que usemos la melodía para sacarla a bailar. Vamos. Bueno, entonces estamos, Santiago, en el Café La República, conversando sobre esta autora española, Irene Vallejo. Estamos tratando de entender, no solo de leerla, sino de entenderla y de ampliar aquellos conceptos que ella nos brinda. Así es, de escuchar su voz, como diría Silvina Marcimián, hablando de los textos que presenta o que conviene presentar a los adolescentes en la escuela. Vos sabés que Platón realmente es un pensador, que conviene entender esto antes de proseguir con la lúcida crítica que a un aspecto de su obra le hace Irene Vallejo. Platón es un pensador que está dividido entre, para decirlo en términos pesoanos, entre la lealtad que le debe a la filosofía entendida como búsqueda incesante de la verdad y la convicción de que ha encontrado para la organización política del Estado un camino indiscutible. Esta bifurcación en Platón es constante. Y no cabe ninguna duda de que si su pensamiento político tiene la contundencia de un dogma, su aptitud crítica además floreció con una potencia igualmente reveladora de lo que es la capacidad analítica, reflexiva
y de apego a la pregunta por sobre las respuestas definitivas que tiene Platón. Esto hay que decirlo porque Platón sigue siendo hasta hoy no solo una fuente de aprendizaje para dictadores, sino también una fuente de aprendizaje para quienes quieren desplegar un espíritu crítico. En ese sentido podríamos dedicar horas y horas a la lectura del Fedón, a la lectura del Teéteto, allí donde plantea maravillosamente Platón la necesidad de entender que alcanzar el conocimiento definitivo de la verdad equivale a la defunción del pensamiento. El pensamiento muere allí donde estima que cesa su labor de búsqueda de la verdad. Qué interesante, ¿no? Eso se llama filosofía. Claro, a eso te dedicas. Bueno, ahí estamos tratando, ¿no? Estamos tratando. Fíjate vos que ella, cuando subraya los aspectos negativos del platonismo, dice Irene Vallejo, no le gustaba el sistema educativo de su tiempo en el que los poetas, gente de ideas erráticas y escasamente edificantes, eran los educadores de los griegos. Los nuevos profesores debían ser filósofos, es decir, él. En su diálogo Las leyes dice que proponer el estudio de los poetas a la juventud es un gran riesgo. Yo creo que no se equivoca. Claro que es un gran riesgo, pero es también una gran oportunidad. Claro. Es una gran oportunidad porque la poesía, lejos de hundir la realidad en la bruma, lo que hace es iluminar la oscuridad que tienen los hechos cuando se pretende haberlos comprendido definitivamente. Pero bueno, es cierto que para la época y aún hoy hay quienes piensan que la poesía es subversiva, ¿no? Sí. Altera el estado de las cosas. Fíjate vos además que se trata de un género que en general, digámoslo así, ya no goza de la popularidad que tuvo en el pasado. Claro. ¿Ha perdido complejidad o es el público el que no alcanza a disfrutar lo que tiene de rico y de pleno? Yo, como lector de poesía, te diría que la poesía exige una participación tan íntima en la lectura que a veces es difícil para la mayoría de los lectores salir del campo puramente informativo y ir hacia el estremecimiento de las ideas que están vivas en la poesía. Claro, ahora te pregunto, ¿no es que la poesía impregna quizás otras formas también de expresión? Quizás está presente en aquellos lugares donde no sabemos, no imaginamos, por ejemplo, las redes sociales. Y claro. Hay también conceptos filosóficos. Estuvo en las paredes, ¿no? Exactamente. ¿O no es poesía eso? También es poesía. ¿Qué es poesía? Caractericémoslo sin ambiciones monopólicas. Prohibir, por ejemplo, ¿es poesía? En la medida en que sí ilumina la necesidad de volver a aprender. Claro que sí. La poesía, más que un género literario, es un posicionamiento subjetivo. Claro. Implica estar abierto al asombro de descubrir la realidad. Bueno, ahí yo te diría entonces que creo, por lo que yo veo, por lo que yo trato con jóvenes, que no ha muerto. Puede ser que haya un tema de difusión de la obra poética, ¿no? Que por otra parte no es nuevo, es una dificultad, no sé, ya lo hemos hablado contigo, ¿no? Sí. La poesía tiene ese problema. Sí, no hay duda, es un género quizás tuvo su esplendor en los 60, ¿no? Tuvo algún esplendor. Y depende actualmente también del país. Vos, pues, por ejemplo, hay países como mira vos, en Israel el más popular de los géneros literarios es la poesía. En Australia la poesía es un género muy popular. Se lee a los poetas ante todo, más que a los ficcionistas, y habrá que preguntarse por qué. Pero por el momento, vos fijate que en un párrafo muy revelador, Irene Vallejo dice, no, dejemos de concebir a Platón unilateralmente como el dictador o el que promueve el dictador y advirtamos su dualidad. Ajá. Y dice así, a estas alturas ya no necesito advertir que Platón me interesa y me irrita por partes iguales.
ante sus ideas a menudo, tengo ganas de lanzar algunas de esas fantásticas ristras de insultos que aprendí del capitán Haddock. Grumetillo, filoxera, anacoluto, bachibusok, ectoplasma. Me pregunto cómo es posible que un filósofo de inteligencia tan irreverente defienda un sistema educativo que condena a los alumnos a conocer solo textos esterilizados y fábulas de virtud. Su programa suprime de la literatura todos los claroscuros, las excursiones al abismo, la inquietud, el dolor, las paradojas, las intuiciones perturbadoras. Pero yo no generalizaría. Yo diría que la obra de Platón es también la obra de un gran artista, de alguien que ha sabido pronunciarse como alguien capaz de estar abierto a la penumbra y no solo a la luz enceguecedora. La poda, es cierto, que propone su sistema político es escalofriante, pero también es él un poeta, lo es en su escritura y en su concepción de la filosofía. Hoy el desafío, dice Irene Vallejos, sigue en el aire. Como saben los profesores de Louisville que quisieron borrar el insulto nigger de la obra de Mark Twain, ¿no? Sí. Los libros infantiles y juveniles son obras literarias complejas o son manuales de conducta. Hubo un tiempo durante el cual casi todo el mundo llamaba negratas a sus esclavos, y dejaremos de leer esas obras porque así se pronunciaban, claro, o las inscribiremos en su momento. No por eliminar de los libros todo lo que nos parezca inapropiado, salvaremos a los jóvenes de las malas ideas. Al contrario de lo que cree ese Platón autoritario, los personajes malvados son un ingrediente crucial de los cuentos tradicionales para que los niños aprendan que la maldad existe. Es extraordinario, ¿no? Extraordinario. Es extraordinario. Y es toda una concepción acerca de qué se debe enseñar, ¿no? Nos está muy diciendo, bien. Muy interesante. Hay que enseñar lo problemático. En este sentido vamos nuevamente al encuentro de nuestra invitada, ¿no es cierto?, de Silvina Marsimian, sí, y a decir esto: pongamos al alcance de los jóvenes y de los niños todo aquello que no por ser problemático deja de enriquecerlos. Después de todo, como bien recordaba Karl Jaspers, sí, la filosofía nace con los niños. Claro. Claro. Son ellos los que tienen las grandes preguntas iniciales. Claro. Son ellos los que viven por primera vez la paradoja del asombro, la inquietud ante lo real, el dolor de descubrir que las cosas no son siempre como uno quiere. Claro. Entonces está muy bien abrir, abrir la posibilidad de que esto siga siendo así, no tratar de cerrar, que es lo que... es la lucha permanente de la humanidad. La nuestra. Tratemos de hacer pie. Nos vamos, Santiago, nos vamos, Mónica. Nos vamos, Mónica. El próximo domingo. Gracias, Jorge, gracias, Mónica, y nos vemos el domingo. Hasta el domingo.